Cristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. ¿Se acuerdan de consejos evangélicos? Son inseparables los mandamientos, porque se acuerdan del sermón de la montaña, cuando decía, yo les digo esto, o sea, aquí está esto escrito, pero yo les digo, ¿sí se acuerdan? Entonces, él lo propone para hacerlo. Ya depende de uno si lo hace. Entonces, aquí nos hablan que son los mandamientos los escribió Dios. Él, cuando vio cómo estaba el pueblo de desobediente, que no hacía caso, que pues querían hacer todo lo que les daba la gana. Entonces, y ya estaba cansado. Entonces, Dios dijo, pues les voy a dar los mandamientos si no obedecen. Y los escribió con su dedo a Moisés en 2 tablas. En 2 tablas, son las 2 tablas de la ley que estaban en el arca de la alianza. Entonces, estos se escribieron en 2 tablas y en una tabla están lo que acerca más a Dios y en el otro está lo que es más del hombre, pero va todo unido, todo es junto, o sea, no se pueden separar unos de otros, o sea, son 2, pero siempre están juntos. Entonces, y fueron escritos, como digo, por el dedo de Dios. O sea, aquí no los inventó Moisés, ni los demás le pusieron nada. Y aquí nos dice en el numeral 2056, la palabra decálogo, porque son 10 mandamientos. Entonces dice, la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Esto que le decimos estuvo escrito en el Antiguo y lo vamos a encontrar ahí en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, pero como les digo, en el Sermón de la Montaña, Jesús decía, recuerdan, se les dijo esto, pero yo les digo que hagan esto. Entonces, ahí por eso dice que son consejos evangélicos. Porque no rompe, pues no rompe los mandamientos, pero da el consejo. Entonces, ahí ya, como dicen, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, acá en el numeral 2058 dice, las 10 palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Eso dijo Moisés. Por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio. O sea, también se le llama así. A las 2 tablas también se le llama el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecidas entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca y
siempre estuvieron guardadas en el arca. Recuerdan que cuando el pueblo caminó, iba de un lugar a otro, llevaban dentro de los ángeles cuidando las dos tablas. Entonces, ¿por qué? Porque ya era lo que Dios quería con su pueblo. Quería, pues quería lo que él quería, el pueblo entendía otra cosa, pero ahí estaba, o sea, ahí está lo que Dios quiere, pues. Entonces, nosotros somos los que a veces entendemos distinto, ¿verdad? Entonces, ahí estoy. Y aquí en el numeral, bueno, aquí nos dice también, aquí en el catecismo, que cuando estuvo San Agustín, él fue el que le dio vida a que se retomaran los mandamientos. Entonces, cuando volví a leer esto, dije yo, pues, o sea, gracias San Agustín porque no sé cómo estaban antes de él, pero él hizo que se volviera a retomar, pues, en el catecismo. En el catecismo para Carmelita, mande. es que cuando dijo lo que dijo San Agustín y en eso se cortó el audio, no sé si a los demás, entonces no le entendí qué es lo que dijo San Agustín, perdón. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que andaba buscando aquí el conector, entonces tal vez no se escuchó. Sí, o sea, San Agustín, inspirado, me imagino, o sea, gracias a Dios por el Espíritu Santo, él retomó él retomó los 10 mandamientos para que se estuvieran estudiando en el catecismo. Y desde entonces, o sea, en el catecismo, que igual, por ejemplo, para los niños que es de primera comunión, ¿qué es lo que se les enseña? Precisamente eso. O sea, se les enseña el credo, se les enseña el Padre Nuestro y todo eso, pero los 10 mandamientos son muy importantes. Entonces, esos, San Agustín lo puso así, pues, o sea, como que esto va a ser de ahora en adelante siempre, pues. Entonces, a él le debemos que se sigan viendo los 10 mandamientos, que no se haya perdido, pues. Digo, a lo mejor no se iba a perder, ¿no? Pero él fue de los que retomó la importancia, pues. Que hizo esa parte para que se dieran en el catecismo. Entonces, aquí también, en el 2072, en el numeral 2072 nos dice, los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Fíjense como dice aquí, los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Tú sabes, nosotros sabemos, cualquiera sabe cuando hacemos algo, que nos está ahí algo que nos chifla por dentro, nos mueve, ay, como que nos pica. O sea, sabemos que algo está mal. Entonces, así los tiene grabados Dios, pues, en el corazón del ser humano. Entonces, la obediencia a los mandamientos implica también obligaciones, cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento, pero solo podría ser una falta grave en razón de la circunstancia o de la intención del que la profiere. Porque los mandamientos están, pues, pero ya depende de la persona si los transgrede, pues. O sea, si los hace, pues, si los hace pecado. Pues. Entonces, aquí en el 2074 dice, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, con ese terminamos, pues lo otro ya es el resumen. Y pues nos dice eso, pues, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dios nos ama a todos, pero todos no amamos a todos. Entonces, ahí ya entra en cuál voy a fallar, pues en cuál de los 10, y son poquitos los mandamientos, pero pues muy, muy efectivos y muy centrados y todo, o sea, no los han cambiado pues en toda esta temporada, en todo este tiempo, en 2000 años y no han cambiado. Nadie los cambiará, y me imagino, o sea, nadie intentará cambiarlos porque este mandamiento, sabes que a mí no me gusta, a mí no, pero pues ahí está el sacramento de la reconciliación, o sea, Dios nos puso todo. Entonces, cuando no queremos entender un mandamiento, pues ahí está el sacramento de la reconciliación. Esperemos y podamos llegar, porque esa es otra situación. Pero, pues bueno. Entonces, léanlo lo que sigue, si quieren, váyanlo leyendo. Y el otro sería del numeral del 2083. Ya vamos a entrar con el primer mandamiento, porque aquí ya lo vimos, o sea, en general los 10. Y aquí va a ser del 2083 al 2133. Al 2141, que es el resumen. ¿Y ya? Ok. Ok. Bueno, para empezar la reflexión bíblica dijimos que íbamos a hacer un Padre Nuestro y una Ave María, primero por la intención de Mateo, que ahorita lo están operando, y también para la liberación de México, ¿no? Del socialismo, o sea, que no llegue así tan, ¿no? Que no llegue. Entonces vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Leyeron a Mateo o no lo leyeron? Quiten el mute al micrófono. El que tenga dudas, el que quiere decir algo, a ver. El que tenga algo que decir, algo que preguntar, ahorita. Si no, para empezar ya de lleno con la clase. ¿No? ¿Cero? Bueno, entonces empezamos. La clase pasada nos presentamos, pero no leímos el reglamento.
El reglamento lo leímos el año pasado y luego ya con toda esta merma que pasó, pues ya no leímos una recordadita. Entonces vamos a poner el reglamento para leerlo todos. Deja ver dónde está. Para leerlo todos y nomás que lo encuentre. Y que todos sepamos, ¿no? De que todos estamos en la, como dice Carmen, el mismo idioma, la misma sintonía. Aquí está. Reglamento de reflexión bíblica. Share screen. La veo. Aquí está. ¿Lo ven todos? ¿O no lo ven? Sí, ok. Bueno, estamos aquí, número 1, porque tenemos el deseo de conocer la palabra de Dios, ¿no? Todos nos metimos al curso porque, pues todos en el fondo, como somos criaturas de Dios, en algún momento de nuestra vida, en la infancia, en la adolescencia, que estamos todos, en la edad madura o en la quinta o sexta edad, a todos en algún momento el Señor nos llama. Bueno, siempre nos llama, pero en algún momento de esas etapas hacemos caso, ¿no? Escuchamos su palabra. Entonces aquí estamos todos porque deseamos conocer. Número 2, vamos a pedir puntualidad y asistencia. Dice aquí respetando la fecha límite de entrada, pero es la hora, ¿no? Pero pues sabemos que pues a todo mundo se le sale el internet y le entra y todo, pero bueno, vamos a tratar de estar. Ahora abrí el grupo a las 9:30. Por si quieren para la próxima, pueden entrar desde las 9:30. Bueno, número 3, dice estudiar y reflexionar en casa sobre el tema que se está viendo. Hay que hacer la tarea. Carmen ya dejó una tarea ahí del catecismo. La tarea de nosotros todavía esta semana que sigue es leer a Mateo, porque no vamos a terminar. Número 4, cumplir con los trabajos en casa y los compromisos grupales, misas, retiros, convivencias. Pues ahorita no creo que vaya a haber, apenas están abriendo las misas, pero bueno. El 5 es muy importante, sigilo y discreción. Lo que aquí hablemos, cada quien que abra su corazón y que le llegue y que diga o que platique historia familiar o de un amigo, lo que sea, se queda aquí, pues, o sea, no debe de salir como mitote. Se trata de aprender de eso que nos están compartiendo o que estamos compartiendo, aprender para poderlo aplicar nosotros, ¿no? Si es algo bueno o algo malo, pues darnos cuenta, ¿no? La asistencia debe ser primordial ante cualquier evento o compromiso, pues ahorita se entiende. Respetar el programa y el integrante que trae consigo celular deberá ponerlo en silencio o vibrador. Bueno, pues esto es en el salón ya, ¿verdad? Y si se tiene que contestar una llamada también, eso ahorita no aplica, pero hay que hacer reconocimiento, ¿no? El reglamento. ¿Nadie más está entrando? No, ok. Bueno, la semana pasada dijimos que íbamos a empezar con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo. Dijimos también que los evangelios, que en realidad es uno, es el mismo evangelio contado por 4 personas diferentes. Cada uno tiene su personalidad. Mateo, como saben, o como no sé si vieron el video que mandé hoy en la mañana, que muchos ya lo saben también, Mateo era publicano, era recaudador de impuestos. Entonces no era así como que una persona muy, muy espiritual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega Jesús y lo llama, o sea, vente. Y así se para y se va, ¿no? Mateo le dijo así al Señor así, pero con todo su ser. Ni la pensó, se paró, dejó ahí lo que estaba contando, los dineros, y se fue a buscar otra riqueza, ¿no? La riqueza que nos va a llevar para arriba. Mateo es el ejemplo que debemos de seguir todos, porque en realidad todos estamos en el pecado, o sea, vivimos en el mundo, que el mundo es pecado, ¿no? Completamente. Y todos somos pecadores, por eso el Señor vino, porque como todos somos pecadores y la regamos cada 2 que 3, pues el Señor vino para eso, ¿no? Para salvarnos. Bueno, entonces
el Evangelio de Mateo empieza con los antepasados de Jesús, dice el número 1, ¿no? Vienen ahí todas las generaciones antes de que naciera Jesús. Dice en el Mateo 1:17, dice, de modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham hasta David. Otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, que es cuando cae el reino, ¿no? Y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Jesucristo. Esto se hace para demostrar que en realidad Jesús viene de descendencia de reyes, ¿no? Por eso Él es el Rey de Reyes. Ahorita no lo vamos a ver porque empezamos de los evangelios, pero en el Antiguo Testamento vienen 2 libros de los reyes y viene como el pueblo, influenciado por el mundo, como estamos ahorita, le pide a Dios un rey. O sea, desde ese entonces no nos caía en cuenta que el rey es Él, pues. Entonces el pueblo, pues dejándose llevar por los demás, así como todos los demás naciones tenían reyes, ellos quisieron un rey. Entonces Dios, que hasta el día de hoy no sigue teniendo toda la paciencia del mundo, les manda un rey y empiezan a llegar los reyes, ¿no? Entonces de esa genealogía desde entonces de los reyes, de ahí viene Jesucristo. Claro que pues el reino cayó y todo por el mismo pecado, ¿no? Como decía Carmen, o sea, los pecados y los mandamientos ya estaban, ¿eh? Pero el pecado pues estaba, no quiero decir que ahorita porque no creo, pero estaba en su apogeo, ¿no? Y como es muy divertido, pues todo el mundo andaba en el party. Entonces, por eso el reino cae, pero las familias siguen. Pues entonces Jesús viene de la familia de José, que él viene de la familia de David, pero en realidad él viene directo de Dios, pues, porque hay que acordarnos que en realidad, aunque María se casó con José, pues él es hijo adoptivo, ¿no? De José, no es hijo de sangre. Ya después, pues claro que pues, lo amaba, imagínense, ¿no? Lo amaba como, pues no sé, yo creo que más que un hijo, porque pues era su rey, ¿no? Pero bueno, esto que dice Mateo al principio es solamente para eso, para demostrar que Jesús viene de la familia de reyes, ¿no? Y que él en realidad es el Mesías y en realidad es el Rey de Reyes. Bueno, entonces, los evangelios lo que quieren es mostrarnos a Jesús, ¿no? Ya dijimos la vez pasada que cómo lo vamos a conocer, cómo vamos a ser salvos, por decir, ¿no? ¿Cómo vamos a ser salvos? Conociendo a Jesús. ¿Cómo lo vamos a conocer? En la Biblia, en el Santísimo y sobre todo en la comunión. El centro de los evangelios es Jesús. Es la vida de Jesús, su nacimiento, como dice aquí en el Mateo 1:18, dice Jesús nace de una madre virgen. Aquí nos explica cómo es el nacimiento de Jesús, cómo llega el ángel San Gabriel, que por cierto hoy es su día, y le anuncia, ¿no?, que va a ser la mamá del Mesías, pero no solo le anuncia, o sea, le pide como permiso, ¿no? Porque acuérdense que Dios, como dice Carmen, están los mandamientos para que los hagamos y todo, y están escritos en nuestro corazón, pero somos libres de decidir. Entonces, así como nosotros somos libres de decidir de andar en el party y no hacerle caso a la era, ¿no? Libre de hacer lo que uno quería. Entonces, le pide permiso a María. María dice que sí, con el fiat, y entonces ya no empieza la obra de salvación. ¿Por qué es la obra de salvación? Porque luego vamos a ver desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, cómo el hombre siempre es llamado, ¿no?, por Dios.
siempre, 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 porque somos de Él. Pero ¿qué pasa? Pues estamos y no estamos, y estamos y no estamos, y estamos y no estamos, y al final pues le damos la espalda, y el Señor se da cuenta que al hacernos libres, somos tontos, pues, o sea, decidimos por lo que no nos conviene, o porque no, o porque no lo vemos a lo mejor ahorita, ¿no? Sí vemos sus fotos y vemos, pues, las, los bultos, ¿no? De María, de todos los santos, de Jesús, de Dios Padre, el Espíritu Santo, pues lo relacionamos con la paloma. Pero en realidad, físicamente con nuestros ojos no lo vemos, pues por eso es difícil para muchas personas creer. Pero lo que pasa es que Jesús pues nos habla al corazón, pues no nos habla así como que, claro que hay personas que sí lo ven, que es suave. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, el caso que con el fiat de María empieza la historia de la salvación de que, porque Dios se da cuenta en todo el tiempo desde el Génesis, desde la creación, pues que somos necios y cabezas duras y nos vamos por otro lado. Entonces ya ve que ni con los mandamientos escritos en las tablas ahí hacemos caso. Entonces, ¿qué pasa? Manda a su hijo. Manda a su hijo como el evangelio que leímos ahorita, ¿no? Manda a su hijo para que a ver si así hacemos caso, pero pues no, tampoco hicimos caso y lo crucificamos, ¿no? ¿Por qué digo lo crucificamos? Nosotros lo crucificamos también, ¿por qué? Con el pecado. A pesar de que él ya, en el tiempo que él andaba en la tierra caminando, lo crucifican, pues los judíos, decimos nosotros, ¿no? Y resucita en cuerpo y alma. A pesar de eso, nosotros cada vez que le damos la espalda, pues lo estamos crucificando en realidad otra vez. Todos los días que le fallamos, pues ahí estamos, ¿no? Clavándole el clavo. Pero bueno, entonces decimos que el centro del evangelio es Jesús. Es el reino de Dios, ¿no? Viene Jesucristo a instaurar su reino en la tierra. Sí, también está el reino en el cielo cuando ya nos acaba el corrido. Tenemos que llegar y presentarnos ante Él y ahí ya nos hacen nuestro juicio personal, ¿no? Y ahí ya no es que el Señor nos mande para acá o nos mande para allá, nosotros solitos nos vamos a donde nos toca, porque cuando ya morimos y llegamos a su presencia, se nos da la sabiduría infusa. Entonces ahí ya sabemos todo, sabemos la verdad, que es Él. Entonces sabemos toda nuestra miseria, todos nuestros pecados, todas las consecuencias. Entonces hacemos algo malo y creemos que nomás a nosotros nos va a afectar. Claro que nos va a afectar, pero el pecado siempre tiene consecuencia para lo demás, pues o sea, siempre desparrama. Entonces, ya cuando lleguemos a Él, ahí nos vamos a dar cuenta del desparramadero que hicimos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor llegamos y nos dicen al coro de los ángeles, ojalá, ¿no? Bueno, el caso que vamos a ver en el Evangelio, digo, de Mateo, que está así escrito con muchos números, muy así, muy acomodadito, porque pues él era como contador, ¿no? Entonces todo lo tiene así muy bien acomodado. Entonces el centro de la predicación de Cristo es el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Dónde empieza el reino de Dios para nosotros? El reino de Dios empieza aquí en la tierra. Como les digo, sí vamos a llegar allá, ya después en nuestra alma, ¿no? Pero el reino de Dios, Jesús viene para instaurarlo en la tierra. En cada uno de nosotros el Señor se nos muestra a través de, no sé, de una palabra. De muchas maneras el Señor se nos muestra, pero siempre se nos muestra, pues. Pero se nos muestra, quiere que le hagamos caso y quiere que seamos obreros del reino de Dios. O sea, el Señor quiere que nos pongamos a chambear, como decía ahorita Mara. Si el Señor nos llama,
es para que nos pongamos a chambear ahí, precisamente, ¿dónde primero? Pues ahí en tu casa, ¿no? Porque está cerca de ti. Y no es así de que te vas a ir de misionera, bueno, quién sabe, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero es para que te pongas en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu casa, y lo pongas a él del centro, pues si tú lo pones a él en el centro, pues ya empezó el reino de Dios en la tierra. Vamos a leer Mateo 11:12. El que lo tenga, que lo lea. A ver, le quita el mute y lo lee. Mateo 11:12. ¿Ya lo tienen? Sí, A te ver. lo leo. Sí. 11:12, ¿verdad? ¿Mm? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Ok, hasta ahí. Muy bien. Dice, los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Por qué? Porque así como Mateo, el Señor lo llamó y él decidió seguirlo y aventó la mesa y vámonos, se fue a chambear con él, se fue a seguirlo, pues. Así, él decidió, los más decididos son los que se adueñan de él. Tenemos que decidirnos, decirle sí a Dios, sí a Jesús, o sea, sí a su reino aquí en la tierra, que está un poquito difícil, ¿no? Pero no imposible. El reino no vaya como si fuera una revolución o como si cambiara algo en la naturaleza. El reino de Dios va encontrando en cada uno de los que lo queremos oír y conocer, un obrero de su reino. El reino de Dios lo tenemos que construir nosotros. El reino de Dios es Cristo, es un tesoro. Hay que encontrarlo, cuidarlo y disfrutarlo. El reino de Dios es amor, justicia y paz. Ay, fácil, ¿no? Cuando nuestro corazón está abierto para que Él entre, ya estamos edificando el reino de Dios aquí. Solamente hay que decidirnos a darle el sí al amor de Él. Acuérdense que Dios es amor, así como es la canción, ¿no? Dios es amor. Y a lo mejor es demasiado profunda la palabra si nos ponemos a meditar, ¿no?, en ella. Pero si lo ponemos como centro y Él es el amor, o sea, no nos vamos a pelear con el vecino, ¿no? Aunque ponga la grabadora o la bocina a toda mecha a las 2 de la mañana. O sea, tenemos que buscar la manera en el amor de llegarle y decirle, no nos vamos a pelear con nuestros hermanos, que a lo mejor a veces nos sacan el tapón, o simplemente con las personas que no piensan como nosotros queramos que piensen. Desde ahí ya, ¿no? O sea, tenemos que poner, si ponemos el amor ahí en medio, o sea, el Señor nos tiene que llenar, número uno, de paz. Nos tiene que llenar de paz para no estar fúricos queriendo dar el reino de Dios enojados, no se puede, ¿no? Entonces, lo primero que el Señor hace es darnos paz. Ya que nos da paz, nos empieza así como que a ubicar para ver. Es difícil y no es difícil, porque muchas veces miramos pero no vemos. Entonces, para ver en dónde la andamos regando, y ahí el Señor nos muestra nuestro error y ya nos dice, por medio del amor, buscar la manera de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, entonces el reino de Dios empieza cuando es nuestra miseria, que todos la tenemos, pero hay que darnos cuenta, porque muchas veces la andamos regando y creemos que tenemos la verdad y que somos, nunca nos equivocamos, y no, y siempre, como soy maestra de Biblia, yo sé que todo lo sé, y yo lo más lo que yo digo está bien, ¿no? Entonces hay que descubrir nuestra miseria y recurrir al perdón, muy importante, recurrir al perdón de Él. Ya me di cuenta que le regué, ya me di cuenta que pues me robé un dinero que no era mío, ya me di cuenta que agarré una propiedad que no era mía, ya me di cuenta que insulté a mi hermana, o sea, hay que darnos cuenta y acudir al perdón. ¿Cómo? Pues en la confesión. ¿Okay? Para que se haga visible el reino de Dios en el mundo. Entonces, así como
nosotros a lo mejor estamos ahorita aquí aprendiendo, escuchando, a lo mejor no estamos ni escuchando. Así es como se forma la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos como les digo, los obreros del reino, somos nosotros, todos, 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 todos. Porque de una manera o de otra tenemos la responsabilidad, si ya conocemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de darlo a conocer a los que no saben. Porque ayer estaba viendo, o antier, no me acuerdo, un video de las feminazis estas que andaban allá destruyendo, bueno, no, las iglesias. ¿Por qué las iglesias? Pues, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias si ellas están a favor de la libertad de la mujer, de no, bueno, que está bien, pero lo que no está bien de ellas es que quieren matar a los bebés, pues, o sea, empezando por ahí. Entonces, ¿por qué van contra la iglesia? Porque la iglesia es defensora de la vida, pues la iglesia en el amor de Cristo tiene que defender la vida. Entonces, ¿qué pasa con estas chamaquitas? Porque la mayoría son súper chamaquitas. Claro que están asesoradas por atrás por gente pues más con mi ayuda y que trae otro rollo, ¿no? Estas niñas en realidad no conocen pues el amor de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá chambea todo el día y no está con ellas, ¿no? O el papá se fue, o la mamá la golpea del papá, o no sé, puede haber 1000 situaciones o fueron abusadas, no sabemos pues. Pero esas muchachas en realidad son muchachas que no conocen el amor pues en su corazón. Tuvo que haber pasado algo tremendo en sus vidas, o a lo mejor otras simplemente les entra el candil. Muchas no saben ni de qué se trata, pues de lo que están apoyando, y ahí están. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nos toca a nosotros, si tenemos hijos, empezando con nuestros hijos, pues hacerles ver que Dios está vivo, ¿no? Número uno, que Dios está vivo, que todo lo perdona, porque independientemente de lo bajo que hayamos caído en el pecado que sea, si uno se arrepiente, Dios nos perdona, aunque sea un aborto voluntario, aunque sean 3, aunque sean lo que sea. El pecado del aborto, antes era, creo que ahorita ya lo pueden perdonar los sacerdotes, así, todos los sacerdotes. Antes no se podía, nomás los obispos te perdonaban el pecado del aborto, porque es matar a alguien, pues. Pero creo que ahorita ya, sobre todo por esta situación, yo creo, los sacerdotes, todos, te pueden perdonar el pecado del aborto. Ahora, una cosa es el arrepentimiento y el perdón del pecado, otra cosa es la reparación. Todos los pecados que confesamos y nos perdonan, porque los que no confesamos no se nos perdonan, todos los pecados que confesamos y nos perdonan el sacerdote, se tienen que reparar, todos, 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 todos. ¿Y cómo se reparan de la mejor manera? En el amor. ¿Cómo en el amor? En la misericordia. Los pecados más graves se perdonan o se reparan más bien con obras de misericordia. Siempre. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Pues de comer al desnudo, visitar al que está preso, todo eso, visitar al enfermo, todo eso lo repara. Todo nuestro pecado más zarra que tengamos, que ya confesamos, repito, con nuestra vida diaria, con barrer, con lavar el baño que me cae tan gordo, con hacer lo que me cae más gordo, también reparamos si lo ofrecemos. Entonces yo les recomiendo que ofrezcan siempre, siempre, siempre su día para reparación de sus pecados, para la resurrección de su familia. Todo lo que podamos, mi conexión es inestable, dice, todo lo que podamos reparar, hay que hacerlo en vida. Bueno, entonces, todo hay que repararlo en el amor. El reino de Dios estaba destinado primordialmente a los judíos, pero ya que ellos lo rechazaron al Mesías, al Salvador, ¿por qué lo rechazaron? Porque no lo vieron, pues es lo que decía ahorita, no lo vieron. Ellos estaban ya formados tristemente
los encargados de la religión, pues estaban ya como que acostumbrados a llevar las cosas de cierta manera, más que nada material, pues. No estaban pues llenos del amor, ¿no? Ya no les digo de Cristo, porque apenas andaba Cristo ahí. No estaban llenos del amor de Dios, pero entonces no reconocen al Mesías como el Salvador, y entonces el reino de Dios se abre a todos los demás, a los gentiles y a los paganos. Vamos a leer Mateo 2 del 1 al 12. A ver, ¿quién lo lee? Bueno, lo leo yo. Dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, al que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendir homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Esto es una referencia de cómo los judíos no iban a aceptar, ¿no? La mayoría, a Jesús como el Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Vienen unos magos de Oriente. O sea, es gente que pues que ni siquiera eran judíos, ¿no? Y ellos ven la estrella, entienden el significado de que es algo grande y llegan a donde está, dice, donde vieron al niño con María, su madre, y le adoraron. El otro vez estaba escuchando un audio era un video de la historia de José, y dice que cuando llegan los reyes, él no estaba, pues. Y llegan los magos o los reyes y adoran al niño. Pues como Dios es sabio, ¿no? Y todo lo sabe y todo lo tiene, pero si bien medido. José no estaba, andaba chambeando, buscando comida, ¿no? Para su esposa y para su hijo. ¿Y por qué en ese momento llegan los reyes? Porque si hubiera estado José, él es el jefe, pues. O sea, no le hubieran podido rendir culto al niño si estaba el jefe del bebé, ¿me entiendes? Entonces, como no estaba, el Señor lo mandaba por comida y llegan los reyes y ahí pueden adorar al niño. Por eso dice ahí que estaba el niño con María, su madre, o sea, estaba nomás la Virgen cuando llegaron los Reyes Magos. Claro que en nuestros nacimientos, pues está también José, ¿no? Pero en realidad estaba María con el bebé, pues sola. ¿Para qué? Para eso, para que ellos le pudieran rendir homenaje. A lo mejor ahorita no lo entenderíamos, pero antes, pues, las costumbres, ¿no? Sobre todo, pues eran más claras, ¿no? Entonces, como ahorita, o sea, ahorita el jefe de la familia es el papá, aunque no nos guste, pues, pero el papá es el jefe. Él es el que debe de mandar. Claro que nosotros pues le damos así como que, ¿no? Una ayudadita.
pero en realidad la cabeza de la familia es el papá. Bueno, bueno, ¿no? Seguimos con Mateo. Dice aquí que los judíos no aceptaron el reino o al Mesías y al Salvador, y se abre el reino para gentiles y paganos, ¿no? Así pues, gracias a que los judíos rechazaron y no lo reconocieron, todos pertenecemos al reino de Dios. Los apóstoles son los que más recibieron su enseñanza, su actitud, su amor. ¿Por qué? Porque son los que estaban más cerca de su corazón. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer para estar cerca de su corazón? ¿Qué debemos hacer? Pues hay que buscarlo, ¿no? Primero conocerlo y buscarlo. Esta iglesia, la iglesia católica, es el nuevo Israel y se funda en la efusión de la sangre de la nueva alianza. Vamos a leer Mateo 26, 28. El que lo tenga, que lo lea. Hasta el final casi, que son 28 libros nomás. Mateo 26, 28. Y lo lee. Miedo, lean. ¿No? Los que no tienen separador en su Biblia, cómpranlos las calcas ahí con la Carmelita. Porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Que esta iglesia, que es el nuevo Israel, se funda de la sangre de la nueva alianza. Ahí dice. El misterio pascual, que es la muerte y resurrección de Jesús, constituye definitivamente a la iglesia. Hasta abajo. A ver, ¿quién está aquí? Ok. Constituye definitivamente la iglesia. Jesús es el siervo doliente de Yahvé que intercede y salva al hombre. Vamos a leer Mateo 12, del 15 al 21. El que lo tenga, que lo lea. Mateo 12, del 15 al 21. Nomás le quitan el mute al micrófono y lo leen. Del 15 al 21. A ver. Jesús que lo sabía se alejó, pero muchos lo siguieron, y él los sanó a todos. Síguele, ¿no? Es hasta el 21, ¿no? Hasta el 21. Pero él les mandaba que no dijeran quién era. Así debía cumplirse lo que dice el profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, a él le quiero y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la verdad a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni llenará las plazas del ruido de sus discursos. No quebrará la caña hecha trizas, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que finalmente haga triunfar la verdad. De él las naciones esperan su salvación. Ahí está, muy bien. Entonces, él es el siervo doliente de Yahvé de los hombres, leímos aquí. Ahora vamos a leer el 16, Mateo 16, 21. Que lo tenga, que lo lea. Yo. A ver. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día. Al tercer día. Ok. Nada más 21, ¿no? Bueno, Sí. a ver, ahora el 17, 22. Mateo
dice 22 y 23, perdón. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Ok, ahora Mateo 20, del 17 al 19. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Ok, hasta ahí. Entonces, hasta ahí. Entonces, este Ok. es el tercer anuncio, ¿no? De la pasión que hace Jesús a sus discípulos. Dice, cuando del costado de Cristo brota la sangre al pie de la cruz, en ese momento se constituye la iglesia. Así se forma la primera comunidad integrada, pero les dice que todavía no es tiempo de predicar. Bueno, cuando Jesús muere, que le sale hasta la última gota de sangre y de agua de su corazón, hasta entonces, bueno, a partir de entonces se forma, ¿no? la iglesia. Claro que después el Señor llega hasta Pentecostés, ¿no? Y están los discípulos escondidos y todo, que claro que no están así como que por mucho miedo, ¿no? Claro que han de haber tenido miedo por lo que pasó, pero más que nada estaban como a la espera, ¿no? Estaban a la espera de a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento se forma la iglesia. Bueno, dice, los evangelios son el testimonio principal de la vida y de la doctrina de Jesús, que es la palabra hecha carne. Ya habíamos dicho la vez pasada que Jesús es el verbo encarnado. Es el verbo, ¿por qué? Porque la palabra se hizo hombre, ¿no? O sea, la palabra se puso a chambear y el verbo es acción, ¿no? Entonces, por eso es la palabra hecha carne, es el verbo encarnado. Y los evangelios son el corazón del Nuevo Testamento. El evangelio de Mateo, perdón, nos habla de la buena noticia, ¿no? Decimos, evangelio significa buena noticia. Y nos habla de eso, ¿no? De la manera que viene Jesús a liberarnos, a liberar a los pobres, a los cautivos, a los de corazón roto y espíritu abatido, dice aquí. Que somos nosotros, pues, porque si estamos en el pecado, o si somos católicos así por encimita y no conocemos en realidad nuestra religión y no conocemos nuestros mandamientos, así tan fácil como lo puso Carmen ahorita. Si no conocemos los mandamientos, se la vamos a andar regando, pues. Muchas veces me acordé de una amiga que una vez me preguntó, oye, me dijo, ya betarras, ¿no? Así como estamos. Me dijo, si yo me acuesto con un vato que no está casado, ¿es pecado? Y yo, hello, pues sí. Y me dice, pero no está casado, o sea, no es pecado. Digo, sí es pecado. Se llama, ¿cómo se llama, Carmen? Se me fue la palabra. Se llama, Sin estar casados los dos. sin estar casados los dos. Se llama ¿cómo? Sí, estamos bueno. igual, compañera. Ay, dame la... mijita, después de los Fornicación. Fornicación, gracias. Se llama fornicación. Bueno, le digo, se llama fornicación, le digo. Y luego me dice, pero es que no está casado, pues ni yo estoy casada. Sí, le digo, se llama fornicación. Si él estuviera casado o tú estuvieras casada, se llama adulterio, le digo. Pero si no están casados, se llama fornicación. Y es pecado. Entonces, así, ¿qué dices tú? ¿Cómo es posible que no sepa, pues? Pero en realidad hay mucha gente que no sabe, pues. Es lamentable, pero es verdad. O sea, mucha gente no sabe
la amplitud, pues, que tienen los mandamientos. Por eso los vamos a ver aquí con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí viene, pero desmenuzados, todo lo que abarca cada pecado, ¿no? Cada mandamiento. Entonces, bueno, ya me salí del tema. Entonces, cuando estamos en el pecado, nuestro corazón está roto, está nuestro espíritu abatido, estamos manchados, pero ¿qué pasa? Pues llega Jesús y nos da la gran noticia, que es la llegada del reino, y pues nos lleva, ¿no? Nos lleva con él en vida ahorita o ya después que entreguemos el equipo, ¿no? Vamos a leer Mateo 4, 23. El que lo tenga, que lo lea. Mateo 4, 23. Lean. Yo lo tengo, pero ya me da pena. Ándale, léelo. Bueno, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Proclamaba la buena nueva del reino. Y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Todas las dolencias y enfermedades. ¿Por qué? Porque no nomás eran enfermedades físicas, pues, o sea, eran dolencias del alma y enfermedades del alma, ¿no? Acuérdense de los el que estaba ciego, o sea, ellos estaban así por el pecado, pues. A lo mejor como los sacerdotes de esa época, ¿no? Que decía, ¿cómo es posible que diga que con perdonarle el pecado el hombre ya se va a levantar, pues? O sea, el pecado nos hunde, pues. El pecado nos deja en el lodo, por decir espiritual, ¿no? Y es lodo, porque gracias a yo siempre estoy hablando de las almas del purgatorio, cada vez revelaciones de almas del purgatorio, las almas del purgatorio ya fregaron, ¿no? Ya fregaron porque ya están en el purgatorio. En algún momento van a llegar al cielo. Todavía no. Están purgando. ¿Por qué están purgando? Porque su alma está sucia, pues, del pecado que no se reparó, o a lo mejor que no se confesó. Acuérdense que lo que desatemos en la tierra está desatado en el cielo. Lo que atemos aquí está atado allá. Entonces, el pecado confesado aquí, allá ya no nos cobran, pues, nomás la reparación. El pecado ya no, la reparación sí. Entonces, por eso hay que confesarlo y repararlo aquí. Bueno, entonces vamos a leer a Isaías, váyanse al Antiguo Testamento, Isaías, vamos a leer algunos, Isaías 49, a ver quién lo quiere leer. Isaías 49, yo ya lo tengo, ¿eh? Yo también. A ver, órale. Bueno. Sube. Perdón, ¿lo va a leer alguien más? No, léelo. Ok. Sube a un alto cerro, tú que le llevas a Sión una buena nueva. Haz resonar tu voz, grita sin miedo. Tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Ok. Isaías, lo vamos a ver después. Isaías fue un profeta que habló especialmente de los evangelios y habló especialmente de Jesucristo. Entonces, bueno, ahí está hablando, ¿no? De la buena nueva, que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ahora vamos a leer Isaías 41, 27. A ver, ¿alguien más lea? Está ahí enseguidita, a ver, 41, 27. Yo fui el primero que dije a Sión, aquí están, y mandé la buena nueva a Jerusalén. Muy bien. Ahora Isaías 52, 7. Que lo tenga. Mensajero de la buena nueva, dice, a ver. 52, 7. Qué bien
Qué Ajá. bien venidos por los montes los pies. ¿Sí me escucho? Sí, sí. Del que trae buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Así es Jesús, ¿no? Ahora Isaías 61, del 1 al 3. Del 1 al 10, Al 3. el Espíritu del Señor me acompaña por cuanto que me ha ungido me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vender los corazones rotos, a vendar los corazones rotos y a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Así es. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. O sea, todo lo que está hablando Isaías es de Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo viene a todo eso. ¿A qué? A sanarnos el alma, pues a eso viene. Porque lo que Él quiere es que seamos salvos. Muchas veces pasan cosas en nuestras vidas, situaciones, pues no sé, dramáticas, feas, dolorosas, ¿no? Que no entendemos, pues. Pero hasta que no estemos en sintonía con Dios, que no lo conozcamos en realidad y lo tengamos en nuestro corazón, a lo mejor sí, las cosas siguen siendo difíciles, pero ya lo ves de otra perspectiva. Yo ya les he platicado, creo, de mi hermano, ¿no? Mi hermano murió de 42 años de cáncer en la garganta, bueno, en la lengua, se le vino hasta la garganta. 42 años tenía, su hijo 16 años. Entonces, pues es algo que dices tú, ¿por qué, pues? ¿Por qué pasan las cosas, no? El chamaco se va a quedar solo, pues la esposa también, o sea, ¿por qué se va? Ahora como papás, ¿no? Mis papás, como mamá, como papá, pues el dolor inimaginable, ¿no? Porque no es normal que se vayan primero los hijos, pues. Entonces, uno no entiende, pues. Cuando mi hermano estaba, pues, muy, muy malo, nosotras pues, lo cuidábamos. Y nosotros primero pedíamos mucho que se sanara. Y que se sanara, y que se sanara, y que, pues, que Dios lo levante, y que Dios lo levante, y Dios lo levante. Pero te vas dando cuenta que a lo mejor, pues, eso no es el plan, ¿no? Por más que lo tomas de manera diferente. Entonces yo me acuerdo que estaba hablando con mi hermana y le dije, ¿y si el Señor no quiere, o sea, que se sane su cuerpo, sino que se sane su alma, pues? O sea, les digo, es duro. Pero gracias a Dios todos tuvimos la oportunidad de estar con él antes de que falleciera. Se fue, él era muy buena persona el Víctor, pero era completamente alejado de Dios, completamente alejado de la familia. Y un año antes de él enfermar, él regresa a la familia. Y yo me acuerdo que yo le daba carrilla y le decía el hijo pródigo, porque pues es el mayor, ¿no? De los hermanos, y mi mamá, claro que lo ama con todo su corazón hasta la fecha. Y él regresa antes de enfermarse, o sea, es la sabiduría de Dios, pues, que uno no entiende. Él regresa un año antes de que le digan, ¿no?, que tiene cáncer. Él regresa creo que como en septiembre, y en noviembre del otro año a él ya le dicen que tiene cáncer, y luego ya en junio del siguiente año lo desahucian. Bueno, duró 2 años casi. Lo desahucian y pues no entiendes, no entiendes, pero en la sabiduría de Dios que le da a uno el entendimiento, pues, y el consuelo también, porque lo ves sufrir tanto que ya cuando se va, dices tú, ok, ya he perdido aquí, tuvo una purificación tremenda, tremenda, porque siempre estaba ofreciendo el pobre, ya ni hablaba al final. Todo lo que le pasaba, pues todo lo que le pasaba por llegar allá. Y tuvo una vez una
El Víctor se murió como 2 veces. O sea, tuvo muertes así, ¿no? Pequeñas, no sé cómo llamarles, que se muere y lo reviven, ¿no? Tuvo 2. Una aquí en la banqueta de la casa, me dijo mi mamá, y la otra, no me acuerdo. El caso que cuando, la segunda que tuvo, cuando él ya regresa, a él le daba mucho miedo la oscuridad. Entonces ya después ahora hablando mi hermana y yo estamos diciendo, ¿cómo no se nos ocurrió preguntarle qué vio, pues? ¿Qué vio en ese momento que, pues, que se murió un rato, ¿no? Ya después, pues la tercera es la vencida, ¿no? El pobre ya murió el 7 de noviembre. Por cierto que este año cumple 10 años de fallecido. Pero le daba mucho miedo. A partir de entonces, él era rockero y tenía sus grupillos de rookers, decía él, porque eran puros rucos, igual que él decía. Entonces eran los rookers. Y siempre andaba con sus camisetas negras y sus grupos acá rockeros. Y cuando le pasa eso la segunda vez, él ya no quiso saber nada del color negro, le da miedo, o sea, le da miedo, no sé, pues no sabemos qué vio, no sabemos qué experiencia tuvo, porque por mensas nunca le preguntamos, pero pues no fue nada agradable para él, ¿no? Entonces, claro que nosotros rezando y rezando siempre 1000 misas, ofreciéndole hasta la fecha, porque aunque tuvo una reparación aquí en tierra muy, muy dura, pues no sabemos en realidad qué nos espera allá, ¿no? Ni qué otras cosas vayamos a reparar. Pero por eso viene Jesús, pues aquí, por eso Jesús nos busca. A lo que voy es que el Señor nos busca antes de que nuestra alma se pierda, porque las almas se pierden, o sea, tristemente hay mucha gente que simplemente que no sabe que Jesús existe. Aunque nosotros se nos haga así como que imposible de creer eso, hay gente que no conoce a Jesucristo, no sabe que existe, no sabe que es Dios, no sabe que hay un Dios. Y es gente que a lo mejor lo busca porque, les digo, como somos criaturas de Él, nosotros lo buscamos en momentos de nuestra vida que quizás no sabemos identificar, pero lo buscamos. Entonces nuestra alma lo busca y ya como persona, si no lo conoces, pues lo buscas en otra parte, lo buscas quizás en el juego, lo buscas en la bebida, lo buscas en la droga, lo buscas en el sexo, lo buscas en los brujos, o sea, no sabemos cómo buscarlo, no sabemos dónde encontrarlo. Nuestra alma sabe, pero nosotros, nuestro entendimiento no sabe. Por eso hay que estar nosotros, que lo conocemos, hay que conocerlo más y más y tener una relación como si fuera nuestro marido, ¿no? Así como conocimos a nuestro marido y le andamos coqueteando y venga, eche para acá y todo, así tenemos que tener una relación con él. Todo lo que hacíamos para agradarle a él, ahora hay que hacer para agradarle a él, a Dios, al él. ¿Para qué? Porque si nosotros tenemos una relación estrecha de amor con Dios, nuestra familia tarde o temprano lo va a conocer, nuestros hijos, nuestros amigos, lo van a ir conociendo, pues. Como decía Mara hace rato, con nuestro testimonio, que también ahí, aunque seamos personas que conocemos y que sabemos y que guau, la regamos. Y a veces nuestro testimonio, mal testimonio, es lo que hace que algunas personas se alejen, desgraciadamente, ¿no? Entonces hay que siempre fijarnos qué estamos haciendo, dónde la estamos regando, o si la estamos regando o no la estamos regando, o qué estamos haciendo bien, y si estamos haciendo algo bien, pues seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, primero que nada, nosotros, personalmente, cada una de nosotros, tener una relación con él para que la gente que nos rodea, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, quien sea, amigos, se interese por él, pues, y llegue también a tener una relación con él. Bueno, entonces le seguimos. Ya vimos a Isaías, que él era
profeta del Evangelio, no profeta especialmente de Jesús, hablaba él siempre del Mesías. La buena nueva, que es conocer el Evangelio, nos tiene que llevar a un cambio interno de conciencia. Nos tiene que ayudar a dejar atrás nuestros malos hábitos, todo aquello que me separa del Señor. Una vez me dijo mi cuñada, me dijo, no vayas a ningún lugar donde no invitarías a Jesús. Así de fácil. Así está más fácil tomar decisiones. Que si te invitan que a una despedida soltera donde va a haber un vato ahí bichándose. O sea, no. No, o sea, no. Eso no le deja nada bueno a tu espíritu, pues. Eso es ofensivo para Dios. Entonces, ¿tú invitarías a Jesús a una despedida soltera de vatos bichis? No, ¿verdad? Ah, bueno. Eso lo podemos aplicar en todas partes de nuestra vida, en todas. No vayas a un lugar donde no invitarías a Jesús. Así de fácil. Hay otra más fácil todavía. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa me la enseñaron en el taller de oración y vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, ahí también nos obliga a tratar de hacer las cosas bien, a fuercitas, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, esto nos debe llevar a un camino, a dejar atrás nuestros malos hábitos, todo aquello que me separa del Señor. El Señor nos anima, nos alienta y nos mueve a la lucha diaria, a la superación personal. Por eso estamos aquí, porque estamos buscando conocerlo más, conocer más de Él, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta que yo haga, qué no le gusta que yo haga. Todo eso nos va a dar, ¿qué nos va a dar luz a nuestra alma? La Biblia. La Biblia, que es palabra viva. ¿Por qué es palabra viva? Porque tiene... se hizo la historia del mundo. Es el primer libro. Gente, ¿por qué? Porque está vivo, es palabra viva. ¿Por qué es palabra viva? Porque todo lo que se dice aquí, como está escrito por inspiración del Espíritu Santo, sigue estando vigente ahorita, ¿no? En este tiempo. Perdón, se me sacó la garganta. Bueno, entonces, todo es lo que nos da luz, lo que nos ilumina el entendimiento del corazón, lo que nos dice que demos un buen consejo, así la inspiración que decimos nosotros que nos llega de repente para hacer algo o decirle algo, una palabra de consuelo a alguien o apapachar a alguien, lo que sea, todo eso viene de la luz, que la luz es Jesucristo, ¿no? El amor y la vida y la historia del mundo tienen su origen en un Dios, en un solo Dios, ¿no? Acuérdense que Dios nomás hay uno. La competencia no son dioses, son otra cosa, ¿no? Dios siempre ha sido la luz que ilumina la conciencia, pero ¿a dónde nos conduce esta luz? Quizás antes no sabíamos, pero ahora vemos que Él nos conduce al Hijo. O sea, el Hijo que es la luz, a Él nos conduce. ¿Por qué? Por medio de Él vamos a alcanzar la salvación. Toda la Biblia nos dice que Dios es amor y es fidelidad. Dios, llevado por su inmenso amor, quiso introducirnos a donde nunca hubiéramos pensado, a compartir su propia vida y felicidad. Para eso vino Él a la casa de Israel, o sea, con nosotros, ¿no? ¿Y cómo vino? Pues vino en forma de hombre, ¿no? Como Dios se dio cuenta que pues éramos tan necios, por no decir tontos, dijo, ¿qué hago para que esto se entienda, no? Había en el Antiguo Testamento vienen, y ya los estábamos viendo, muchas manifestaciones de Dios, ¿no? Como viento, como nube, como fuego, como brisa suave, muchas manifestaciones. Pero, pues Dios Padre se dio cuenta pues que estábamos así como que medios, ¿no? Entonces nos manda al Hijo, que era como nosotros, o sea, es verdadero hombre y verdadero Dios. Nos manda al Hijo para que
en él tomáramos el ejemplo, pues, o sea, si él lo pudo hacer, claro que nosotros lo podemos hacer. Claro, pues que él es Dios, era verdadero y verdadero Dios, pero pues era 100% humano, pues. Nosotros, que también somos 100% humanos, tenemos que tomar el ejemplo de Cristo para ponerlo en acción en nuestra vida, ¿no? O sea, claro que no nos vamos a ir al desierto 40 días, ¿verdad? Porque, pues, en primer lugar están los chamacos y la casa y el trabajo y pues hay que pagar los recibos, ¿no? Entonces, pues no. Pero de la manera que esté a nuestro alcance, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y sí, está como que en chino, porque pues somos flojos, somos conchudos. Sobre todo en esta época siento yo que hay mucha comodidad, movernos de nuestra zona de confort. Pero, pues hay que hacerlo. Bueno, vamos a seguirle, vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a ver cómo surgen los evangelios. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué horas son? 34, está bien. Que lo tenga, que lo lea, ya me pasé. Es casi el final. Mejor dicho, al final. Leonor, léelo. Ay, no le cuento. Hasta el final, es lo último. Mateo 28. Ya lo Ya lo tengo. encontré, ya lo encontré. A ver. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén, así es. Amén. Bueno, entonces ahí Jesús los manda, ¿no? Los manda a bautizar el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y dice que va a estar todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Evangelizar no es enseñar el contenido del evangelio, sino procurar que la persona recorra el camino que hicieron los discípulos con Jesús. O sea, número uno, que es el Hijo de Dios, ¿no? Eso, si nosotros estamos evangelizando, lo que tenemos que hacer es que la gente, en primer lugar, crea que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que es un hombre, verdadero hombre, resucitado en cuerpo y alma. O sea, Jesús resucitó en cuerpo y alma. Es necesario mostrar el evangelio y la fuerza que el Señor Jesús nos transmite a través del evangelio. Por eso también es palabra viva, porque al leer la vida de Jesús y ponerla en práctica en nuestra propia vida, el Señor nos va a tomar de la mano, nos va a dar la fuerza para, pues, ¿para qué? Para seguirlo, para cambiar nuestra vida, ¿para qué? Para llegar a su reino cuando ya nos toque, ¿no? Dice, la Iglesia Católica se distingue de las demás iglesias porque es la única iglesia fundada por Jesucristo. Es la única iglesia fundada. Demás iglesias, que luego vamos a hablar de eso con un libro que me prestaron. Todas las demás iglesias las fundó un hombre, pues. Claro que Jesús es hombre también, pero esta es la única fundada por Cristo, la Iglesia Católica. Las demás las fundaron los pastores o los encargados ahí. Y todos tienen fecha de cuándo se fundó y el nombre del fundador y todo. Pero la única iglesia verdadera es la Iglesia Católica. Es la única. Bueno, entonces vamos a... Déjame ver, ya me perdí donde me quedé. Espérame tantito. Ay, no lo encuentro. Se me salió el papelito, espérame. Bueno, entonces, a medida que
vayamos leyendo los evangelios, que evangelio significa la buena nueva de Jesús. A medida que los vayamos conociendo, tenemos que irlo poniendo en práctica en nuestra vida. No debemos dejar que se convierta solamente en conocimiento intelectual o cultural o teórico. O sea, es bueno conocer la palabra, conocer el catecismo, o como los hermanos separados que se lo saben hasta los versículos y todo, dónde viene cada cosa, ¿no? Es bueno, pero se trata no solamente de conocerlo teóricamente, sino de ponerlo en práctica. Los evangelios el evangelio hay que adaptarlo a nuestra propia vida. Tenemos que hacer, ya dije, un cambio de conciencia, tenemos que entregarnos completamente a Cristo, y a veces como que nos da miedito, pues, porque creemos que a lo mejor ya no vamos a salir a las fiestas y ya no vamos a tomar una cheve y ya no vamos a hacer, ¿me entiendes? O sea, creemos que nuestra vida va a cambiar así, como que nuestra personalidad, pues, creemos que va a cambiar nuestra personalidad, pero Jesús nos toma donde estamos. Eso ya se los había dicho, Jesús nos toma donde estamos. Créeme que lo último que yo pensé que en mi vida iba a ser maestra de Biblia, jamás. De hecho, cuando me dijeron, mi maestra de Biblia, que me invitó a ser maestra, le dije, ¿cómo ser maestra de yo? O sea, ni al caso, le dije, soy bien mal hablada, o sea, digo puras mermas, y ya sabía, pues, mi vida. Y ya me dijo, Cristina, el Señor nos toma donde estamos, acuérdate. Y yo, oh my God, sí es cierto. Pero nos va puliendo, claro, nos va quitando las mermas, ¿no? Poco a poco, tampoco es magia. Pero sí hay un cambio interior de todo, ¿no? Ya no, a lo mejor ya no te enojas tan rápido, a lo mejor ya no juzgas tan rápido, que yo hablo por mí, ¿no? Porque yo soy buena para juzgar. Siempre que me confieso, el primer pecado que confieso, ay, Señor, estoy juzgando a la gente antes de que digan nada, y yo estoy pensando mal, ¿no? Pero pues poco a poco, o sea, el Señor sabe nuestras mermas, claro que las sabe, porque todas las sabe, y ahí nos va dando chance. Claro que nos espera, siempre nos espera, pero también hay que tratar con más ganas siempre de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, como decía Carmen hace rato, nosotros interiormente sabemos lo que está mal. Aunque nunca hayamos leído los evangelios y nunca no sepamos del catecismo de la Iglesia Católica, nuestra alma sabe cuando algo está mal, o el ángel de la guarda nos sopla, ¿no? Que hey, por ahí no es. Pero bueno, hay que ir conociendo el evangelio para ponerlo en práctica. Bueno, ahí ya encontré la hoja que andaba buscando. Hemos dicho que el autor humano del primer evangelio es Mateo, que también se le conoce como Leví. Es Mateo. La razón es que es el autor principal de los libros sagrados, la razón verdadera, o sea, en realidad el autor de los libros sagrados, que es la Biblia, es Dios, ¿no? Que inspiró a las personas que lo escribieron, ¿no? De tal manera que impulsó y movió con su influjo sobrenatural para que escribieran lo que él les decía, rectamente, solo lo que él quería que escribieran. O sea, sí lo escribió un hombre por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que se expresa en la Biblia es aptamente verdad, infalible, quiere decir que no tiene falla. Pero Dios en su providencia, al enviar su gracia a los hombres, no destruye la naturaleza ni las cualidades humanas de cada autor, en este caso Mateo, ¿no? Sino que utiliza, es lo que decía ahorita, el Señor nos toma donde estamos, utiliza a la persona como es y como está, de manera que sabe aprovechar las cualidades de cada uno para escribir, ¿no? De este modo, el Evangelio de San Mateo, como cualquier otro escrito de la Biblia, posee características propias. Sabemos poco de Mateo. Sabemos que después de la llamada al apostolado y movido por la inmensa alegría de su alma,
dio un banquete a sus antiguos amigos y a sus colegas, al que asistieron también Jesús y sus compañeros. Vamos a leer esa vez. Mateo 9, del 10 al 13. Mateo era publicano, ¿no? Por eso que a Jesús todo lo que hacía, todo se le juzgaba. Entonces vamos a leer Mateo 9, del 10 al 13. El que lo tenga, que lo lea. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Ay, ¿hasta qué número? ¿Hasta qué va el versículo? Síguele. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Mateo, pues era, les digo, cobrador de impuestos, y cuando conoce a Jesús, su corazón se llena, sobre todo cuando el corazón está vacío y llega Jesús y lo llena, ¿no? Entonces lo llena y lo inflama, así le pasó a Mateo. Entonces estaba tan contento de haber conocido a Jesús que hace una fiesta y los invita. Y claro que pues así, ¿no? Se junta con puros finísimos, ¿no? Pero bueno, o sea, es como dice él, viene por los pecadores. Entonces, dice, cuando Jesús se dirige personalmente a él con una llamada a la vez entrañable e imperativa, le dice: sígueme. Mateo deja al instante su puesto de recaudación de alcabalas, dice aquí, y le siguió. Mateo pues deja al instante su puesto, no duda, inmediatamente lo sigue. No deja para después o para cuando tenga tiempo, o para cuando el chamaco termine la primaria, o para cuando tenga casa, o para cuando termine la carrera, o para... No, o sea, Mateo actúa pero en el instante, ¿no? Por San Lucas sabemos que también era llamado Leví. En el Evangelio de San Lucas, ahí vamos a ver que a Mateo le dicen Leví, ¿no? Leví, el de Alfeo, dice aquí. Mateo demuestra ser un verdadero autor. Ha tomado el material de su evangelio de fuentes y materiales ya existentes, pero no ha hecho una obra mecánica, sino que ha puesto el sello altamente personal propio del apóstol de Jesús. San Mateo es más tarde objeto de una segunda elección por parte del Señor. Después de una noche de oración, Cristo lo elige para ser uno de los 12 apóstoles. Eso lo vamos a leer en Mateo 10, del 1 al 14. A ver, los 12 apóstoles. ¿Quién lo lee? Yo. A ver. Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Hasta ahí. Bueno, a estos dos... Hasta ahí. Dije más, pero hasta ahí está bien. Ahí el Señor lo llama, ¿no? Aparte que lo llama cuando está sentado cobrando impuestos, lo llama para que sea uno de los 12 apóstoles. Aparecen los episodios de la vida del Señor, que están los 12 o los 11 ya después. Fue testigo de la vida ocular de Cristo. Pues que nos narra los evangelios y los hechos de los apóstoles. No sé si han leído alguna vez los hechos de los apóstoles. A lo mejor lo han escuchado en misa alguna vez. Ahorita, no me acuerdo si lo está leyendo. Viene la vida de los apóstoles después de la resurrección de Jesús, ¿no? Cómo ya se pusieron a chambear y se fueron a evangelizar a todo el mundo. Bueno, no sabemos con certidumbre cuáles fueron los lugares evangelizados por Mateo. Durante algunos años predicó en Palestina, después hay referencias que estuvo en Etiopía, Persia y Macedonia. La mayoría de los estudiosos opinan que debió ser en arameo el idioma en que lo escribió, aunque también se dice que estaba escrito en griego el evangelio, ¿no? de Mateo. Mateo
pues era una persona culta, ¿no? Era recaudador de impuestos, entonces pues sabía escribir o en arameo o en griego. Lucas era doctor, también era una persona culta. Entonces, pues cada uno tiene su manera personal de escribir, ¿no? Pero pues todos, decíamos ahorita, inspirado por el Espíritu Santo. No sé, pero no sabemos exactamente cuándo se escribió, pero pues hay fechas probables, ¿no? El propósito de Mateo fue llegar a todos la doctrina y la obra de Jesús. Pero el autor se dirige a los judíos de Palestina que se habían convertido al cristianismo. San Mateo, según un hilo conductor a lo largo de todo su relato, habla de la doctrina de Jesús, del cumplimiento del Antiguo Testamento, de la buena nueva que nos trae Jesús. Nos habla que no viene a destruir la antigua alianza, sino viene a renovarla y a prolongarla, ¿no? Y como decíamos, aunque Israel fue el pueblo elegido, que al final no lo aceptó, pues todos los demás, nosotros que somos los gentiles, pues gracias a eso, pues nos tocó, ¿no? Ya fregamos, como decimos. Bueno, todavía no. El Evangelio de San Mateo tiene la misma finalidad principal que los otros 3 evangelios. Se expresa resumidamente diciendo los milagros de Jesús en presencia de sus discípulos. Además propone enseñar en primer lugar que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías prometido, el anunciado en el Antiguo Testamento, que en él se cumplen todas las profecías, todo lo que escribieron los profetas, especialmente Isaías, como decía ahorita. Todo eso se cumple en Jesús y de hecho en una parte del Evangelio dice él, pide un escrito de Isaías, salud, y lo lee y dice, hoy se cumplió aquí lo que está escrito en este rollo, ¿no? Que eran rollos, no es rollo de palabrería, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se propone enseñar Mateo, ¿no? Que conozcamos a Jesús como era exactamente, ¿no? Todo lo que hizo, todos los milagros que hizo. En Mateo usa mucho los números, ¿no? Pues era contador. Y habla ahí mucho de monedas y los talentos y eso, ¿no? Pero, en fin, los evangelios, los 4 evangelistas, la misión que tenían y que tienen, porque es palabra nueva, es eso, darnos a conocer a Jesús, la vida de Jesús, y por medio de Jesús, pues, llegar a la salvación de nuestra alma. Aquí lo vamos a dejar, ya son las 50. Sigan leyendo Mateo, no sé dónde se quedaron, no está tan largo, son 28 capítulos, ya más o menos vimos algunos pedacitos, pero si lo van leyendo en orden, pues se van a ir dando cuenta del recorrido, ¿no? de Jesús, como aquí empezamos en el nacimiento, y cómo ya empieza a chambear Jesús, ¿no? en su vida, y pues al final ya vamos viendo ahí todos los y eso, ¿no? Bueno, sigan leyendo, hasta aquí vamos a dejar. ¿Qué más? Tarea, pues terminar de leer Mateo, a ver si lo terminamos en la próxima clase. Si tienen chance, pues síguele con Marcos, pero yo les recomiendo mejor que sigan leyendo Mateo todo, y si lo terminan, vuelvan a leer. Hombre, ya se puso las manitas. ¿Qué más? ¿Qué más de tarea? Del catecismo Nomás, que fue de tarea, porque me salí yo. Carmen sabe, a ver, Carmen, ¿qué es la tarea? No está Carmen ya se fue. Bueno, ahorita de la 2083 al 2141. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál? 2083 al 2141. Ahí está. 2083 al 2142. 41. 41. 2141. Que es el resumen. Ok. Pues entonces, aquí la vamos a dejar. Sigan leyendo. Vamos a rezarle a María, acuérdense. ¿Listas? Déjenme pasarles la oración por si no se la saben. Que yo me imagino que sí se la saben, pero ahí está el Ángelus, ¿no?
Bueno, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Y Espíritu concibió Santo. por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Mujer, y fruto de bendito tu es el vientre, fruto de Jesús. tu vientre, Jesús. María, María, Madre Madre del Señor, de Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora y en en la hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Entre nosotros. No, pero no oigo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita Bendita eres. eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Por nosotros los nosotros pecadores, ahora y en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte, muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Aprendí de Señor, la la cámara. gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria y la resurrección. Por el mismo de la Cristo resurrección nuestro Señor. Amén. Señor. Ok, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ahorita o si quieren después, no sé. ¿No? ¿Ya? Bueno, pues entonces nos vemos. ¿Tienen preguntas, no? ¿No? No. A ver, estás diciendo que no. Vanessa. Isabel. A ver, Isabel, ¿tienes pregunta? No. Todo bueno. está muy bien. Me encantó, Mateo, la verdad, hasta donde lo he leído y lo que vimos ahorita, me encanta porque, como bien dijiste, pues fue una persona pues que era muy del mundo. Tenía poder, tenía dinero, tenía todo, pues poder y dinero, ¿qué más, verdad? Entonces, a pesar de ello, él sintió el llamado y dijo, ahí nos vemos y voy a seguir pues la verdad, ¿sí? Porque pues él, no sé, así muchos de nosotros tenemos tantas situaciones, ¿no? Que estamos viviendo y sin embargo se nos hace difícil seguir ese llamado, pues porque nos llama y nos llama y nos llama, pero siempre hay un pretexto, pues, y ahí estamos así empujoncitos, pero bueno, ahí la llevamos. Pues ahí vamos en el camino. Ahí vamos, sí, así es. Tenacidad, perseverancia. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir algo, decir algo? No. ¿No? ¿Ya? Bueno, pues entonces nos vemos con el favor de Dios el otro martes. Acuérdense que desde las 9:30 está abierto el grupo para que entren y cualquier cosa, pues ahí en el grupo la ponemos. ¿Está bueno? Bien, gracias. Pues, Dios los bendiga, gracias. Gracias, Cristi. Bye. Bye. Gracias.